Vamos a leer, aleluya, desde el versículo 13, 14 y 15. Y la palabra de nuestro Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y la palabra de nuestro Señor dice de la siguiente manera: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Amén. Verso 14. Mas también, si alguna cosa padecieses por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amado Dios y buen Padre Celestial que estás en gloria, en este momento quiero darte las gracias por tu palabra, a la cual hemos dado lectura, rogándote, maravilloso Dios, que tu palabra sea atesorada en lo más profundo de nuestros corazones. Al yo observar el video que hace este señor, amén, les puedo a ustedes garantizar que me entró un coraje santo, amén, por defender la palabra de Dios. Amén, que si este hombre hubiera aparecido, claro, por supuesto, en el equipo contrario, amén, cuando la Santa Inquisición, según la Iglesia Católica, este hombre ya lo hubiesen linchado, amén, por los embustes, las mentiras que dice, amén, y pues es bíblico, gloria a Jesús, amén. Quiero que vayamos de nuevo a Pedro, pero en este momento vamos a leer en la segunda carta, amén. Yo no lo culpo a él, amén, porque desde los tiempos, hermanos, en que Pedro escribió, amén, la segunda carta, esto ya sucedía, amén. Pedro anima a sus lectores a seguir firmes, amén, confiando en la gracia, amén, que es de Cristo Jesús, una gracia inmerecida, y ya habla precisamente de esto. Tiene su Biblia, segunda carta de Pedro, capítulo número 3, versículo 15 y 16. Mire, abrimos en el capítulo 3 de la primera carta, versículo 11, 12, 13 y 14 o 15, no recuerdo, amén, pero ahí abrimos. Y mire, ¿será coincidencia o qué será? Amén. Pero ahora estamos en la segunda carta y este es el capítulo 3, versículo 15 y 16. ¿Qué dice Pedro ahí? Leamos. Dice así: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Amén. Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Como ve, esto lo hacían ya en el tiempo en que Pedro, en que Pedro escribió esta carta. ¿Cuánto más ahora? Amén. ¿Cuánto más ahora? Gloria a Cristo Jesús, que ya estamos viviendo los últimos tiempos. En cualquier momento la iglesia va a ser arrebatada. Entonces, así como Dios tiene sus siervos, también Satanás tiene sus siervos. Y este señor, gloria a Cristo Jesús, según un señor, aleluya, muy conocedor de la Biblia, para mí es un ignorante, se lo digo con todo el sentido de la palabra, amén, porque lee la Biblia solamente como él quiere interpretarla y se olvida de los textos y de los contextos. Entonces, aquí yo les he enseñado más de una vez que para entender el versículo es importante, amén, leer el versículo anterior o un versículo posterior, o si es posible, amén, aleluya, todo el capítulo. Y si no entiende todo el capítulo, entonces hay que ir, amén, a toda la Biblia. Pero este hombre lo que hace solamente es leer
versículos aislados y así los acopla a su manera, amén, para decir lo que él quiere decir. Pero para mí, vuelvo a repetir, si esto lo hubiera hecho, amén, en la Edad Media, ya lo hubieran linchado. Es más, yo les voy a enseñar con la Biblia, amén, cómo a Jesús, cuando se presentó en Nazaret, al comienzo de su ministerio, según el Evangelio de Lucas, amén, por poco lo linchan. Amén. Veamos pues el video. Que es un verdadero evangelista, yo sí le voy a comprobar que yo soy sacerdote del Dios Altísimo, como él me pregunta, y en el Nuevo Testamento. Me voy con Hebreos capítulo 7, versículo, vamos a leerlo desde el 11 en adelante. Cuando el Señor Jesucristo nos viene a decir algo distinto a lo que él está preguntándome. Él me preguntó, ¿usted es levita? Le dije, no. ¿Usted es de Aarón? No. Entonces, ¿cómo usted es sacerdote? Mi explicación bíblica, no para que él lo crea, no para que él se convierta, para que el pueblo sepa que sí soy sacerdote del Dios Altísimo y que él no puede comprobar que él es evangelista. Va. Hebreos 7, 11 en adelante. 7, 11. Así pues, el sacerdocio de los levitas, el de los levitas, que él me preguntó, no es el sacerdocio mío. Que es el fundamento de la legislación de Israel, Era de los judíos. No es capaz de llevar al pueblo a la religión perfecta. Esos sacerdotes no llevan al pueblo a la religión perfecta. Se necesitan otros sacerdotes que sí lleven a la religión perfecta. Ya va. De lo contrario, aquí viene. ¿Qué necesidad habría de otro sacerdocio? Necesitamos otro sacerdocio que sí lleve a la religión perfecta, cosa que no podía hacer los levitas y los de Aarón. Siga. No a semejanza de Aarón. No a la semejanza de Aarón, como él me preguntó. ¿Es de los levitas? ¿Es de Aarón? No. Sino a semejanza de Melquisedec. Soy sacerdote del Dios Altísimo a semejanza de Melquisedec. Siga. Y si hay un cambio en el sacerdocio. Subrayen la palabra que Jesucristo trajo un cambio en el sacerdote. No dice eliminó el sacerdocio. No, dice cambió el sacerdocio. Lo cambió. No lo eliminó como los falsos profetas del siglo XX vienen diciendo que no existe el sacerdote porque Cristo lo eliminó. Vamos a ver, repita de nuevo, ¿lo eliminó? Y si hay un cambio en el sacerdocio. Lo cambió. Ya antes era de Aarón, lo de la tribu de Leví, ahora es de Melquisedec. ¿Y cómo era lo de Melquisedec? Sacerdote del Dios Altísimo. Vamos a ver, usted puede buscarlo en Génesis capítulo 18 versículo 14 o al revés. Génesis, vamos al Génesis. Si no es blanco es negro, pero vamos a ver cómo dice Génesis 18 14 primero. ¿Hay acaso algo imposible para Yahvé? 18, 14. 18, 14, sí, 18. Ahora 14, 18 entonces. Okay. En cuanto oyó Abraham que los 4 jefes habían llevado prisionero a su hermano Lot, escogió 318 de sus hombres que se habían criado en su casa y los persiguió hasta la ciudad de Dan. ¿Está leyendo el 18? Sí. Perdón. No, 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem. Trajo pan y vino.
pues era sacerdote del Dios Altísimo. Yo soy sacerdote del Dios Altísimo. A la manera no de Aarón como él lo preguntó, ni de Melquisedec, que le dije que no. Soy sacerdote del Dios Altísimo a la manera de Melquisedec, que ofrece pan y vino. Porque Jesucristo, ya se lo comprobé, dice el Nuevo Testamento, no eliminó el sacerdocio como ellos dicen. Lo cambió para la manera de Melquisedec, y la manera de Melquisedec era pan y vino. Por eso Jesucristo es sumo y eterno sacerdote de la manera de Melquisedec, porque él en la última cena, San Lucas 22:19, agarró pan como Melquisedec y agarró vino como Melquisedec, ofreció ese sacrificio a Dios e instituyó los nuevos sacerdotes a la manera del Melquisedec, de la cual orgullosamente y con pruebas en la mano yo le puedo mostrar que soy yo, cosa que él no puede demostrar que es evangelista. Escúchelo, Lucas 22:19. Aquí está, hermano. Después tomó pan. ¿Cómo fue que ofreció Melquisedec? Pan y vino. Después tomó pan Y dando gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hagan esto. Aquí hay una institución a través de una orden. Hagan esto. ¿Qué es esto? Lo mismo que yo estoy haciendo, ustedes lo van a hacer. Hagan esto en memoria mía, que significa dos cosas en memoria mía. Uno, como dicen ellos, un simple recuerdo. Y dos, como enseñamos nosotros, en memoria mía, recordando que el que dio la orden no fue el Papa. En memoria mía significa porque yo lo mandé. Recuerden que yo lo mandé y tienen que obedecerme. Hagan esto en memoria mía. Ahí está ordenando los primeros sacerdotes a la manera de Melquisedec, con pan y escuche el vino. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la alianza nueva, sellada con mi sangre. Esta copa es la alianza nueva, sellada con mi sangre, a la manera de Melquisedec, pan y vino. Y con el tiempo Jesús muere. 1 Corintios 11:23, Jesús muere. Pablo no conoce al Señor Jesús. Pablo viene y escribe, póngale usted 20, 30 años después que Cristo ha muerto. Y viene Pablo a decirnos algo. Y escuche lo que Pablo dice, para que vea que es lo mismo, que no solamente 20 años después o 30 años después de muerte de Cristo, sino a lo largo de toda la historia ha venido haciendo los sacerdotes del Dios Altísimo a la manera de Melquisedec. Prueba le tengo. El gato es blanco, le tengo los pelos en la mano. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23. Ya no estaba Pablo con Cristo. Pablo se convirtió camino a Damasco en Hechos 9. Pero ya Pablo no conoce a Cristo y después de Cristo, 20, 30 años después, él escribe esto para que quede constancia a lo largo de toda la historia para todos los verdaderos cristianos, los verdaderos evangelistas, los verdaderos que vienen de Cristo. Escuche, 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Óigalo. Yo he recibido del Señor. ¿Se acuerda que dijo Jesús? Hagan esto en memoria mía. Porque nosotros decimos que memoria no es como dicen los hermanos separados, que es como un simple recuerdo, sino más bien como una orden. Porque Pablo dice otra vez, Yo he recibido del Señor. háganlo en memoria mía. Pablo está diciendo,
recibid del Señor. Fue una orden de Él, a pesar de que Él no conoció a Cristo. Pero entonces, ¿qué está diciendo teológicamente la Biblia? Que si lo hace es porque cumple lo que Jesús dijo. Hagan esto en memoria mía. Esa memoria, entonces no es un simple recuerdo, porque Pablo no está haciendo un simple recuerdo. Pablo está diciendo, porque yo recibí del Señor una orden. Hagan esto en memoria mía. Y él mismo lo cuenta, a ver si fue un mero símbolo. Él mismo lo cuenta, a ver si fue simplemente como mero recuerdo. Yo recibí del Señor. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. Ven teológicamente cómo Pablo quiere que se vaya transmitiendo a lo largo de toda la historia. Él lo recibió y él no estaba en el tiempo de Jesús, lo recibió de los apóstoles. Ahora él dice, yo a mi vez los he transmitido. En castellano, que eso se tiene que hacer a lo largo de toda la historia cristiana. Pablo lo hace 30 años después que Cristo ha muerto y lo escribe. Y dice, yo se lo he transmitido, porque tiene que seguir haciéndose, como dijo Cristo. Hagan esto en memoria mía. Sigue. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Sacerdote de la manera de Melquisedec, tomó pan. Digan ouch por lo menos. Amén. Este hombre, amén, les dije yo hace un momento para atrás que si hubiera sido del equipo contrario de él, ya lo hubieran linchado. Ahora, desgraciadamente, o afortunadamente para él, el pueblo que tiene enfrente es un pueblo ignorante, que no tiene conocimiento de la Escritura. Amigo católico, consíguete una Biblia y léela. Ese texto bíblico que este hombre está incitando, mira, yo te voy a leer, amén, según la Reina Valera, y después de leerte la Reina Valera, te voy a leer una Biblia católica. Espero que la cámara se pueda acercar, hermano, para que vean que esta Biblia es una Biblia católica. Amén. Acérqueme la cámara, por favor. Amén. Esta es una Biblia católica. Gloria a Jesús. Esta imagen que está aquí no ha sido pegada por mí. Una Biblia muy viejita que yo tengo con ella casi cerca de 30 años. Por eso está así de maltratada ya. Amén. Al principio yo de todo corazón hubiera deseado que esta fuera la Biblia que usáramos. Amén. Pero en aquel entonces y todavía en la actualidad la iglesia evangélica, amén, lo que más se usa a nivel de todas las religiones es la Biblia Reina Valera. Amén. Y esa es la que tenemos aquí. Si usted va con un bautista, el bautista usa la Reina Valera. Si va con un metodista, usa la Reina Valera. Si va con un sabatista, usan la Reina Valera. Los únicos que tienen su propia Biblia son los testigos de Jehová. Esos tienen su propia Biblia. Amén. Y claro, por supuesto, la Biblia católica. No sé, ignoro yo qué Biblia sea la que esta señora, esté leyendo allí. Yo fui al internet y puedo decirles que es una Biblia católica panamericana, la nueva, pero tiene muchos errores. Cuando usted lea esa Biblia, es importante que si usted la va a leer, que lea la palabra y busque el significado de la palabra. Entonces va a dar cuenta que el significado es otro completamente. Amén. Entonces tiene muchos errores esa Biblia. Ha sido modificada. Esta Biblia, yo no sé si todavía la estén haciendo, si todavía la hagan. Esta Biblia yo te la recomiendo. Esta. No la Reina Valera, porque la Reina Valera probablemente tú no la vayas a entender. Amén. Es un poquito diferente. Gloria a Jesucristo. Muchas de las cosas de la Reina Valera tú tienes que saber la interpretación para poder entender. Pero esta viene clara. Entonces el hombre lo que está citando es Hebreos capítulo número 7, versículo número 11. Y yo quiero ir a él, ya que él dice, amén, que él es sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Entonces voy a invitarlos, si pueden ir a la Biblia. Amén. Lamentablemente no quiero aburrirlos con un video extravagante, largo. Si no le contestaba todo lo que él está diciendo, lo otro, amén, de Melquisedec. Yo estuve predicando, no tiene nada de tiempo precisamente sobre eso. Amén. Sobre Melquisedec. También
yo he predicado sobre Primera de Corintios, amén, el apóstol Pablo que habla sobre la Santa Cena. Nosotros tomamos la Santa Cena y lo hacemos. Yo siempre he dicho que es mandatorio, amén. Lo que representa la Santa Cena, gloria a Cristo Jesús, es correcto. Debemos nosotros de tomar la Santa Cena, amén. Cada vez que podamos hacerlo, debemos de desearlo, amén, hacerlo, porque al tiempo que lo hacemos, amén, estamos glorificando a Dios. O sea, como no es lo que yo quiero hablar, estoy tratando de cortar, amén, sobre la Santa Cena, amén. Ahora, es importante también que te esculques, que te examines. Primera de Corintios, capítulo 11, también ahí Pablo te explica, te dice, amén, que no debes de tomar la Santa Cena indignamente. Y Pablo expresa los motivos por los cuales no se debe de tomar la Santa Cena indignamente, amén. Porque si toman la cena, la Santa Cena estando en pecado, sucede lo que yo digo allá por mi tierra. El veneno, que era veneno cuando yo recuerdo que era un jovencito, amén, le decían tomó cianuro. Yo no conozco lo que sea el cianuro, pero supuestamente este es un veneno puro. Entonces, si tú vas a tomar la Santa Cena estando en pecado, lo que estás tomando es veneno puro. ¿Por qué? Porque estás tomando la cena, la Santa Cena indignamente. Pero esa es otra cosa. Yo lo que quiero, amén, es decirle a este hombre que es un mentiroso, que él no es, amén, según Melquisedec, porque lo que está hablando el escritor de los Hebreos, amén, si usted me pregunta quién escribió los Hebreos, yo para mí que fue Pablo, pero lamentablemente, amén, no puedo corroborarlo, así es que te estoy diciendo solamente esto como comentario. No quiero, amén, que me vaya él a acusar que soy un ignorante, que no conozco. De antemano no se conoce quién escribió este libro de los Hebreos, amén. Ok, para empezar primero, amén, la Biblia Reina Valera tiene un subtítulo al principio. La Biblia católica también tiene un subtítulo. La Biblia Reina Valera dice el sacerdocio de Melquisedec. Así dice, pero no es él precisamente este sacerdote, sino ahorita vamos a ver quién es ese sacerdote. Amén. Te voy a enseñar lo que dice la Biblia católica. La Biblia católica amén, dice Melquisedec, figura ¿de quién? Del señor Toro. Así parece que se llama él. Amén. Señor Toro, ¿a poco tú eres Cristo? Aquí dice, amén, dice Melquisedec, figura de Cristo, no figura tuya. Amén. Así es que ahí estamos en el primer problema. Esta Biblia es católica, esta Biblia es tuya. Tú te consideras católico, entonces esta Biblia es tuya. Entonces voy a leerte la Biblia Reina Valera. Amén. Dice así: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz. Tú no eres ese rey de paz. Ese rey de paz, lo siento, tú no eres ese rey. Dice entonces el versículo 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante a quien, al Hijo de Dios. Amén. Permanece sacerdote para siempre. ¿Cómo ves? ¿Cómo te quedó el ojo? Entonces María no es la madre del Hijo de Dios. Y tiene razón. Ahora, ¿quieres que lea lo que dice la Biblia católica? La Biblia católica te lo voy a leer hasta el versículo 3 también. La Escritura dice que Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo,
salió al encuentro de Abraham cuando éste volvía de derrotar a los reyes, bendijo a Abraham y Abraham le dio la 10ª parte de todo el botín. Sigo leyendo el versículo 2. Notemos que el nombre de Melquisedec significa rey de justicia y además que era este rey de Salem, o sea, el rey de paz. Versículo 3 de la Biblia católica. No se menciona ni su padre ni su madre. Amén. Aparece sin antepasados. Tampoco se encuentra el principio ni el fin de su vida. Es la figura del Hijo de Dios. O sea, no eres tú. O sea, Melquisedec no es tu figura. Es la figura, dice la Biblia católica, del Hijo de Dios. Y la Biblia dice, señor Toro, que María cuando recibió del ángel el mensaje que ella iba a ser la madre del Mesías, María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues soy virgen, no conozco varón. El santo ser que nacerá, le dijo el ángel, será llamado Hijo de Dios porque el Espíritu Santo te cubrirá. ¿Sabes lo que dijo María? Lamentablemente no es el tema, sino con la Biblia católica te puedo enseñar lo que dijo María. María expresó las siguientes palabras, señor Toro. He aquí la sierva del Señor. Si no dice así la Biblia, amén, te invito para que te topes conmigo donde tú quieras. Saco la lengua y que tú me la cortes. Me dejo que me la cortes. Si la Biblia no dice que María dijo, he aquí la sierva del Señor. No dijo jamás la madre del Señor. ¿Por qué? Porque Jesucristo, el sacerdote que tú estás diciendo en el capítulo 7, versículo 11 del libro de los Hebreos, es figura de Melquisedec, pero está hablando la escritura, amén, sin genealogía, sin principio ni fin. No sé si conozca, señor Toro, lo que la Biblia dice en el libro de Revelaciones, pero si no tienes conocimiento, en el libro de Revelaciones dice Jesús a Juan, yo soy el alfa y el omega, principio y fin. Menciona, amén, el primero y último consonante del alfabeto griego. Es lo que significa principio y fin, alfa y omega. Así es que espero que no te linchen, de verdad. Ahorita te voy a enseñar, amén, cuando Jesús empezó el ministerio, gloria a Cristo Jesús, aleluya, y voy a orar a Dios para que no te linchen la próxima vez que hagas otro video frente a esta gente tratándola de ignorante, amén, aleluya. Pueblo mexicano, tú no eres ignorante, Cristo te ama, Él murió por ti en la cruz del Calvario, no te dejes engañar, busca de Dios, lee una Biblia, consíguete una escritura. Gloria a Jesucristo. Este hombre, si se hubiera encontrado con Pablo, dice la escritura en el libro de los Hechos, gloria a Cristo Jesús, capítulo, vamos a él, esto lo voy a enseñar, ahorita te lo voy a enseñar, libro de los Hechos, capítulo, gloria al que vive, número 13, versículo 10. Espero, iglesia, que busque la cita bíblica. Amén. ¿Lo tienes? Amén. Fíjate, al principio del ministerio de Pablo, amén, en una ocasión cuando fue a Jerusalén, se enfrentó al sumo pontífice y le dijo al sumo pontífice, Dios te golpeará a ti, pared blanca, pared blanqueada. Amén. Pero a este hombre también lo confrontó al principio.
No tengo tiempo para ir al contexto, solamente te voy a leer el versículo número 10. Dice así, gloria al que vive. Pablo al principio de su ministerio dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Lo mismo te digo a ti, señor Toro. ¿Hasta cuándo vas a estar hablando mentiras? Porque eso es lo que estás hablando abiertamente. Unas mentiras terribles. Igual que Satanás cuando tuvo el encuentro con Jesús. Verdades a medias. Si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué le contestó Jesús? No solo de pan vivirá el hombre. Si eres hijo de Dios, lánzate al abismo, pues escrito está: a sus ángeles mandará y no caerás. Estoy hablando palabras mías. ¿Y qué le dijo Jesús? Escrito está: no tentarás al Señor Jehová tu Dios, o al Señor tu Dios. Ya que estoy en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento aún la Reina Valera no utiliza el nombre Jehová, solamente en el Antiguo Testamento. Claro, por supuesto, la Biblia católica dice Yahvé. Si me preguntas a mí cuál es el nombre correcto, yo te digo Yahvé. Amén. Pero usamos la Biblia Reina Valera y la Reina Valera dice Jehová. Así es que me quedo con el nombre Jehová, aunque sé quién es Yahvé. Sé de dónde viene la traducción Yahvé. Continúo leyendo. ¿Dónde nos quedamos, hermanos? ¿Dónde nos quedamos? ¿Hebreos qué? Hebreos capítulo 7, versículo ¿qué? Versículo 3, ok. No se menciona ni su padre ni su madre, aparece sin antepasados. Tampoco se encuentra el principio ni el fin de su vida. Es la figura del Hijo de Dios, el sacerdote que permanece para siempre. Hello. Sigo leyendo el verso número 4. Miren pues qué grande es este Melquisedec. El mismo patriarca Abraham le entregó la 10ª parte del mejor botín. Cuando los hijos de Leví son sagrados como sacerdotes, reciben mandato de cobrar el diezmo. Lo cobran de manos del pueblo, es decir, de sus hermanos, nacidos como ellos de Abraham. Pero aquí Melquisedec, que no tiene nada que ver con los hijos de Leví, cobran de Abraham el diezmo y después bendice a Abraham, amén, el hombre de las promesas de Dios. No cabe duda que corresponde al superior bendecir al inferior. Además, los hijos de Leví que cobran el diezmo son hombres que mueren. En cambio, se nos dice de Melquisedec, gloria a Jesucristo, él vive. Quiero aclarar, amén, Melquisedec, gloria a Cristo Jesús, vivió por lo menos 430 años antes, ya que Dios le dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena 400 años. Libro de Génesis, libro de Éxodo. Dice el mismo Moisés, que escribe ambos libros, dice en el libro de Éxodo: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron, ¿cuánto, iglesia? Como que no entendieron. 430 años. Yo les he enseñado muchas veces esto.
Y así lo dice la Escritura, 430 años. Entonces Melquisedec recibe los diezmos de Abraham y la tribu de Leví, gloria a Cristo Jesús, aleluya, es llamada al ministerio cuando salen de donde, de Egipto. Y lo que Jesús está tomando, está comiendo con sus discípulos es la Pascua judía. Precisamente, él era el Cordero Pascual que miramos en Éxodo capítulo número 12. Señor Toro, te faltó citar esa cita bíblica en el capítulo 12 del libro de Éxodo. Gloria a Cristo Jesús, allí es donde aparece Cristo Jesús. Ahora, no estoy diciendo que no haya dicho eso, ni tampoco que Pablo haya dicho lo que leíste es correcto. Pablo sí lo dijo, y vuelvo a repetir lo que te dije hace un rato para atrás. Es importante que te examines, amigo católico, la próxima vez que vayas a misa y supuestamente tomes lo que le llaman la autocaristía, o no recuerdo el nombre, amén, aleluya, que es la hostia. Amén, ten mucho cuidado. Este hombre habló del pan y del vino, pero el vino solamente se lo traga el borracho del cura que está allí. Amén, a los que están allí participando solamente les da el pan, no les da el vino. Jesús les dio el vino y nosotros damos el vino. ¿Sí o no, iglesia? Nosotros damos el vino. Ahora yo anuncio con tiempo, prepárate, iglesia, para tomar la Santa Cena. Y si tú no tomas la Santa Cena porque estás en pecado, eso quiere decir que si Cristo viene, no estás preparado para irte con Él. Yo no sé por qué dice el hombre este que es como un recuerdo solamente. ¿De dónde saca? Ah, sí. Dijo hermano separado, si yo no soy hermano separado de él. Ese es el problema. Los hermanos separados, sí, pero yo no soy su hermano separado. Yo creo, amén, aleluya, que para él sigo siendo un hereje, pero ahorita le estoy comprobando que el hereje es él, porque está diciendo precisamente esto. Y luego voy a ir al Evangelio de Lucas, donde por poco apedrean a Jesús. ¿En qué momento estuvieron a punto de apedrear a Jesús sus propios vecinos? En el momento que llegó a Nazaret y agarró el libro de Isaías, o le dieron, amén, la porción del libro de Isaías, capítulo 60 o 61, no recuerdo con exactitud qué pasaje bíblico es. Y les dijo, hoy se ha cumplido enfrente de ustedes esta escritura. Y eso que él, amén, gloria a Cristo Jesús, aleluya, tenía buena fama, lo querían. El texto bíblico, Lucas dice que lo apreciaban. Pero cuando les dijo esto, el pueblo no le creyó que era él. Iglesia, este hombre es un farsante. Con todas las letras mayúsculas. Sigo leyendo. Estoy en Hebreos capítulo 7 y ya me quedé con la Biblia católica. Estoy leyendo la Biblia católica. Amén. Entonces dice el versículo número 7. No cabe duda que corresponde al superior bendecir al inferior. Además, los hijos de Leví que cobran el diezmo son hombres que mueren. En cambio, se nos dice de Melquisedec, él vive. Tú vas a morir. Esta es figura de Cristo, Melquisedec, y Cristo Jesús vive. Es correcto, murió en la cruz del Calvario, pero al tercer día resucitó porque estaba escrito. Sigo leyendo. Alabanzas al Cordero. Además, verso número 9. Además, por decirlo así, cuando Abraham paga el diezmo, es la familia de Leví quien lo paga también.
Claro, por supuesto. La familia de Leví todavía no nacía, son descendientes de Abraham. Él es el padre de las 12 tribus. Gloria a Jesucristo. Amén. Sigo leyendo entonces. Gloria a Jesús. Verso 10. Pues de alguna manera Leví estaba en su abuelo Abraham cuando sucedió el encuentro con Melquisedec. Fíjate lo que dice la Biblia católica. Y este es el texto bíblico que él citó. Solamente desde el principio dijo que iban a empezar aquí, pero no siguió leyendo, ni para atrás ni para adelante, solamente este versículo leyó y dijo así: así pues, no ha llegado lo definitivo con los sacerdotes hijos de Leví, aunque la ley dada al pueblo judío se funda sobre ellos, sino, ¿qué necesidad habría de que se presentase otro sacerdote? La Biblia católica, lo que me gusta es que tiene dos preguntas, dos signos de interrogación en este versículo. ¿Qué necesidad habría de otro sacerdote? Y él dice, ese soy yo. Eso es lo que él dice. Ese soy yo. Sigo leyendo el versículo mismo, amén, el 11, y dice así: ¿y por qué se dijo que sería sacerdote a semejanza de Melquisedec en vez de semejanza de Aarón? Hace la pregunta. Yo no ocupo ir al contexto para saber por qué se dijo, porque conozco el versículo que leí anteriormente. Jesucristo es Dios, el que nació de María fue Jesús, pero fue encarnado en María por obra del Espíritu Santo, porque al rey Acaz le fue anunciado a ese malvado rey, Dios teniendo misericordia de ese malvado rey. Todavía Dios le dijo a ese rey malvado, pide para ti señal. Y él supuestamente, al parecer, se consideraba muy santo, que dijo, no puedo yo hacerlo porque voy a molestar a Dios. Mira qué terrible. Entonces a él le dice el profeta Isaías, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. 700 y tantos años antes de qué, de que Jesús naciese, se encarnase del vientre de María. Repito, el que vive y reina para siempre es Cristo Jesús. El que nació es Jesús, no Cristo. Cristo es Dios. Es otro tema si yo digo que Jesús es hijo de la Virgen María y ahora la Virgen de Guadalupe y no sé qué tantas vírgenes. Un tema muy diferente. Y aquí estoy diciendo que este hombre está mintiendo cuando dice solamente que él es esa clase de sacerdote. Si no, también le contestaría, aunque ya algo le contesté al respecto de la Santa Cena, del pan, del vino, que por cierto les dije, amén, que el vino ni siquiera a oler se los dan a los pobres feligreses. Y Pablo les dio vino. Amén. Pablo dice de vino. Y pan también. Ahora, lo que simboliza el pan, el vino. Sigo leyendo. Versículo número 12. Es que hay un cambio en el sacerdocio y necesariamente la ley también, amén, ha de cambiar. Hay un cambio en el sacerdocio. ¿Quién es ese cambio? ¿El señor Toro? No, él es un embustero. El cambio es Jesucristo, Jesús, el que al que se refiere todo esto pertenecía a una tribu de la que nadie sirvió jamás al altar. ¿A qué tribu pertenecía Jesús, hermano? Dígalo fuerte. Padre Santo,
no lo sabe. Dígalo fuerte, hermano. ¿A qué tribu pertenecía Jesús? Tampoco lo sabe. Tantas veces que yo lo he enseñado, a la tribu de Judá. Él es, gloria a Cristo Jesús, el león de la tribu de Judá. Él es el león de la tribu de Judá. La tribu de Judá no tenía parte en el sacerdocio. Amén. En la ley era, gloria a Cristo Jesús, la tribu de Leví, de donde vienen los levitas, los cantores, los sacerdotes, descendientes de Aarón. Pero aquí en la gracia, gloria a Cristo Jesús, actualmente, si el hombre hubiera citado el libro de Revelaciones, la escritura, el libro de Revelaciones, señor Toro, quita ese video, otro en su lugar y agárrate del libro de Revelaciones. Y nos hizo reyes y sacerdotes para su Dios. Eso dice el libro de Revelaciones, no toda la cita bíblica. Búscala. No te agarres de este texto bíblico, porque este texto bíblico a lo mejor te linchan. Sigo leyendo. Versículo número 14. Pues es notorio que nuestro Señor salió de la tribu de Judá, de la que Moisés no habló cuando trató a los sacerdotes. ¿De dónde salió Jesús? De la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque Él es el león de la tribu de Judá. Amén. Si es que no está hablando del señor Toro, sabrá Dios de dónde será. Espero que no sea mi paisano. Porque si es mi paisano, qué vergüenza, sinceramente, hermano. Amén. Qué vergüenza. Si es mi paisano, qué vergüenza. Para mí es una vergüenza, gloria a Cristo Jesús, si es mi paisano. Espero que no lo sea. Sigo leyendo. Dice el versículo 13. Amén. El 14. Pues es notorio que nuestro Señor salió de la tribu de Judá, de la que Moisés no habló cuando trató de los sacerdotes. Todo esto se hace más claro si el sacerdote, a semejanza de Melquisedec, recibe su cargo. ¿Cuál es la semejanza de Melquisedec? Rey de Salem, rey de paz, sin genealogía. Cuando aparece sin genealogía. Amén. Constantemente leemos, amén, con respecto a una estirpe. Amén. Anastasio Lozano, hijo de Julano, hijo de Menzano, hijo de Ponciano, hijo de no sé qué tanto. Y cuando dice esto de Jesús, dice como hombre, no dice como Dios. Como Dios, Él no tiene genealogía porque es Dios, no tiene principio, no tiene fin. Vuelvo a repetir, Jesús, Cristo Jesús, como hombre, es muy diferente. Juan nos dice que el verbo se hizo carne y el verbo, gloria a Cristo Jesús, que estaba en el principio, cuando fueron creadas todas las cosas. Estoy hablando del Evangelio de Juan, al principio. Y vimos su gloria, dice el versículo 4, gloria a Cristo Jesús, del capítulo 1 del Evangelio de Juan. Hello, sin principio ni fin. Sigo leyendo Biblia católica. Gloria al que vive. ¿Dónde me quedé, hermanos? Verso 14, 15. Dice así. Todo esto se hace más claro, hermano. Me mandó un poquito para atrás. Gloria a Cristo Jesús, pero está bien. Verso 15. Todo esto se hace más claro si el sacerdote, a semejanza de Melquisedec, recibe su cargo. No por efecto de una ley humana, sino por el poder de la vida inmortal. La Escritura dice, tú eres sacerdote, amén, para la eternidad, a semejanza de Melquisedec. ¿A quién le dice esto, hermanos? ¿Al señor Toro o a Cristo Jesús? Le tienen miedo, ¿verdad? Y eso que no les he dicho, que por aquí afuera están tirando botellas.
Ya van 2 veces que tiran botellas. Amén. Ahora, si les digo que tiran botellas, no le tengan miedo, hermano. No le tengan miedo. ¿Qué dice la Biblia? Amén. Podrán matar el cuerpo, pero no podrán matar el alma. Y no estamos haciendo nada más. Lo que estamos haciendo es precisamente lo que Él hace. Ahora, a diferencia de Él, que estamos diciendo la verdad. Esa es la diferencia. Y Él lo que está diciendo es mentira. Porque está traduciendo, amén, pasajes bíblicos a su manera. Eso no hay problema. El brujo también la carga la Biblia. Pero mal interpretada. Sigo leyendo. Verso 16. 17, perdón. La Escritura dice, tú eres sacerdote para la eternidad, semejanza de Melquisedec. Verso 18, con esto se cancela, amén, la disposición anterior que resultó insuficiente e ineficaz. Pues la ley no trajo nada definitivo y al mismo tiempo se nos abre una esperanza mucho mejor, la de tener acceso a Dios. Este cambio es confirmado por un juramento de Dios. Cuando los demás fueron hechos sacerdotes, Dios no se comprometió con juramento. En cambio, Jesús es confirmado con un juramento. Se le dice, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para la eternidad. Biblia católica, vuelvo a repetir. Amén. ¿A quién le está diciendo estas palabras? A Cristo Jesús, no al señor Toro. Gloria al que vive. Biblia católica, de nuevo te la vuelvo a enseñar. Gloria al que vive. Aquí está. Esa no es una estampita que yo compré y le puse allí. Viene pegada a la Biblia. Si es que es Biblia católica. Leí el versículo 20. Quiero seguir leyendo. Gloria a Jesús. Hebreos capítulo 7, versículo 20. Me voy al 21. Dice así. Gloria a Jesús. Alabanzas al que vive. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Cuando los demás fueron hechos sacerdotes, Dios no se comprometió con juramento. En cambio, Jesús es confirmado con un juramento. Se dice, juró el Señor y no se arrepintió. Tú eres sacerdote para la eternidad. Verso 22. Por tanto, Jesús nos asegura una alianza superior. ¿Quién es el que te figura? El que te asegura una alianza superior. No es la iglesia. No es la dominación. Yo nunca les hablo de dominaciones. Yo nunca les hablo, gloria a Cristo Jesús, aleluya. ¿De quién? De una iglesia. No, les hablo de Cristo Jesús. Aproximadamente 100 videos son los que tengo filmados, amén, en YouTube, a través de la iglesia, del canal de la iglesia. Gloria a Cristo Jesús, donde usted puede ver, y allí jamás va a ver que yo hable de la iglesia. Yo les hablo de Cristo Jesús, porque Él es, gloria a Cristo Jesús, el único que salva. Porque no hay nadie, dice Lucas en el libro de los Hechos, bajo el sol en que podamos ser salvos, solamente en Cristo Jesús. No sé de dónde saca este señor que a través de rezos, que a través de purgatorios, invento de Satanás para tener a la iglesia, para tener, amén, al pueblo engañado. Purgatorio. No existe el purgatorio. La persona que muere, libro de Hebreos, el mismo que estoy leyendo. Gloria a Cristo Jesús. Capítulo ¿qué? Lo he dicho muchas veces. Capítulo ¿qué, hermanos? 9:27, correcto. Hebreos 9:27, ¿qué dice? Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No dice el purgatorio, no dice la misa, no dice el rezo, no dice el novenario. Dice el juicio.
Sigo leyendo. Estoy en el capítulo 7 de Hebreos, verso 23. Bueno, verso 25. Por eso, Él es capaz de salvar de una vez a los que por su medio se acercan a Dios. Él vive para siempre para interceder a favor de ellos. Por eso cuando un cristiano muere, nosotros no estamos rezándole a los muertos. ¿Por qué? Porque ese ha partido de muerte a vida. Actualmente estamos muertos en un mundo pecador. Pero cuando morimos, si Pablo dice que para él era ganancia, para todo cristiano que vive una vida pegada a la voluntad de Dios, también el morir es ganancia. Eso es lo que yo creo, eso es lo que yo predico. Que vivan una vida consagrada a Dios, apegada a la palabra de Dios. ¿Estamos aquí? Avanzo entonces, verso 26. En verdad Jesús, amén, es bajo todos los aspectos el sumo sacerdote que debíamos esperar, santo, sin ningún defecto ni pecado, apartado de la maldad, universal y elevado más alto que los cielos. Alguien que no tiene necesidad de ofrecer primero sacrificio por sus pecados del pueblo, amén, por sus pecados antes de ofrecer por los pecados del pueblo, como lo hacen los sumos sacerdotes. Él se ofreció a sí mismo en sacrificio de una vez. Verso número 28. Y mientras que la ley establece como sumos sacerdotes a hombres pecadores, así como este señor que se hace llamar, para mí se hace llamar Jesucristo. Amén, porque dice que Él es ese. Entonces quiere decir que Él es Jesucristo. ¿Sí o no? Si Él dice yo soy este, entonces Él es Jesucristo. Así lo está diciendo. Yo soy este. Estamos aquí, yo soy este. Entonces dice yo soy este, Él es Jesucristo. Vamos a ir ahorita, terminando con este texto bíblico, al Evangelio de Lucas. Te pido, pueblo católico, no te dejes engañar por este farsante. Amén. No te dejes engañar, cómprate una Biblia y léela. No tampoco te dejes engañar por mí. Amén. Dice la Escritura, maldito el hombre que confiare en el hombre. Así lo dice la Escritura. Así es que confía en Dios. Agárrate de Dios. Pero este es un embustero. Amén. Porque se hace pasar supuestamente por Jesús, según es lo que yo entiendo. Cuando dice que Él es ese sacerdote. Y ya les comprobé con la Biblia, amén, que lo que está diciendo la Biblia no es que Él, sino que Jesús es el sacerdote. Entonces este es un embustero. Gloria a Cristo Jesús, aleluya. Y espero que no lo vayan a linchar, porque a Jesús por poco lo linchan. Amén. Y la Iglesia Católica, al menos en la Edad Media, eran expertos. Amén. Desde muchos siglos para atrás, la llamada Santa Inquisición, tantos mártires mataron tipo México. Amén. Cuando la Revolución Mexicana, tantos mártires murieron en México y ahora los vemos en las plazas supuestamente, amén, como héroes después de haberlos matado. Lo mismo la Iglesia Católica. Eso hizo con muchos mártires, ahora los tiene supuestamente como santos. Claro, por supuesto, no a muchos de ellos. Murieron como herejes
Y un lamentable error, dijo Benedito, que más bien vino siendo, Carol Botila, llamado el Papa ya muerto, se llamaba Carol Botila. Cuando él dijo, pedimos perdón por los pecados de la iglesia, yo esperaba que los iba a mencionar, por lo menos unos 2 o 3, pero pidió perdón y todavía siguen engañando, no les están diciendo la verdad, le están dando al pobre pueblo lo que yo digo, hermana, atole con el dedo. Años atrás, cuando crearon la Biblia Vulgata Latina, amén, no podían crear la Biblia o hacer la Biblia en la lengua común porque era de interpretación privada. Donde la Biblia dice que es de interpretación privada, es palabra de Dios y es para todos. No es de interpretación privada. Ustedes no pueden leerla. ¿Por qué? Porque se van a levantar. Bueno, eso me pasó a mí. Amén. Yo supuestamente me consideré católico. Y si me pregunta a mí que me bautizaron, bueno, para mí eso no fue bautismo, porque la palabra bautismo yo sé de dónde viene y también sé lo que significa. Y a mí lo que me hicieron solamente fue mojarme en la mollera, si es que eso no fue bautismo. Amén. Fue todo lo que hicieron conmigo, solamente mojarme la mollera. Termino. Versículo 28. Y mientras que la ley establece como sumos sacerdotes a hombres pecadores y débiles, amén. Ahora, después de la ley, viene la palabra del juramento de Dios que establece al Hijo eternamente perfecto. ¿A quién? ¿A quién establece? Al Hijo, no a este señor que dice que es cura, pero que no cura. Amén. Según él es cura, pero no cura. Gloria a Jesús. Ok. Pueblo, espero, por favor, que no lo vayas a linchar. Amén. Vamos al Nuevo Testamento. Bueno, ya estamos en el Nuevo Testamento, perdón. Amén. Libro de Lucas, capítulo 4. Estoy a punto de terminar. Gloria a Jesús. Amén. Lucas capítulo 4, por favor. Voy a leer corrido. Amén. Voy a hacer muy pocas pausas aquí. Y espero, por favor, que no vayas a confundirte y vayas a linchar a este embustero. Amén. Ahí te va. Dice así la palabra. Lucas capítulo número 4. ¿Lo tienes? Versículo 16. ¿Lo tienes? Vino a Nazaret donde se había criado. ¿Quién vino a Nazaret? Cristo Jesús. Amén. Y el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, gloria a Jesús, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Verso 20. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Estás ahí conmigo? Sigo leyendo entonces. Gloria a Jesús. Ok. Verso 21. Y comenzó a decir: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lo que este señor está diciendo es exactamente lo mismo. En mi punto de vista es lo mismo. Porque dice: yo soy este.
me preguntas que si soy de Aarón, que si soy de Leví, y te digo no, yo soy de Melquisedec. Cuando el que es de Melquisedec es Cristo Jesús, no él. Entonces es lo mismo. Ahora, a diferencia, Jesús sí era él. Y él no es él. Ahora, ¿qué le hicieron al que sí era? Mira qué ironía, hermano. Qué ironía. Al que sí era, por poco lo matan antes de tiempo. Te voy a seguir leyendo el mismo texto ahí en Lucas. No como él, que solamente te lee un versículo y se va a través de toda la Biblia, buscando precisamente los versículos que encajan para hablar sus mentiras. Eso es lo que él está haciendo. Amén. Entonces yo no estoy haciendo lo mismo, estoy leyendo el pasaje corrido. Puedo hacer lo mismo que él hace, porque conozco también un poquito las escrituras. Amén. También he leído toda la Biblia por lo menos 2 veces de pasta a pasta. No conozco toda la escritura, por eso sigo leyendo y cuando leo me quedo maravillado. Hace 2 semanas atrás estuve leyendo gran parte de la historia de los reyes y cada vez que yo leo la historia de los reyes aprendo mucho las torpezas que estos reyes cometían. Y cuando leo lo escrito por Pablo, hermano, la iglesia, el libro de los Hechos, de la misma manera. Los evangelios, ¿por qué no? Aprendo mucho. Las profecías, ¿por qué no aprendo? Aprendo. Libros históricos, poéticos, también aprendo. El mensaje del domingo pasado fue basado ¿en quién? ¿En qué texto bíblico? ¿Se acuerdan? ¿Qué texto bíblico? Mire nada más, iglesia, no te acuerdas. Ni siquiera en qué texto bíblico prediqué. Yo no uso misal. Leo la Biblia y oro a Dios y sobre lo que Dios me da. Amén, que creo que Dios me dé y ahí predico. Prediqué del libro de Proverbios capítulo 10 versículos 3 y 4. De allí prediqué. Tenía intención por lo menos de predicar hasta el versículo número 10, 11 y 12, pero me quedé anonadado con esos 2 versículos. No pude avanzar más allá. Gloria a Dios. Cosas que uno aprende de la escritura. Es maravilloso. Amigo católico, léete una Biblia, cómprala, léela, disfrútala. No te dejes engañar por este hereje, porque eso es lo que él es, un hereje. Y yo no fui el que inventé esa palabra, fue su propia secta. Como ves, me dijo una vez un amigo mío católico, ¿por qué nos dices que somos sectas? Por lo que son, le dije. Sal de allí. Y no soy yo el que te lo digo, libro de Revelaciones. Te lo dice, salí del medio de ella, pueblo mío, y no toqué lo inmundo, y yo te recibiré como hijo. ¿Lo dice o no lo dice la escritura? Lo dice la escritura. Ese es otro tema, claro, por supuesto. Gloria a Dios. Estoy gozoso. Alabanzas al que vive. Sigo leyendo en Lucas. ¿Dónde me quedé? No se acuerdan tampoco, hermanos. Mande. Verso 22. Ok, vamos a ver si es verdad, hermano. Amén. Y todos daban buen testimonio de él. Mira, lo mismo de este señor. También dan buen testimonio. Porque no leen. Amén. No seas ignorante, pueblo. Le dije a una señora católica hace unos años atrás. Le dije, fíjese que la ignorancia no salva, la inocencia sí. Pero usted no es inocente ni de nombre. Y la ignorancia no es una excusa. La ignorancia no, la inocencia sí. La ignorancia no. Pero lamentablemente, inocentes, dice la escritura, que no hay ni siquiera uno.
por cuanto todos pecaron, dice Pablo, están destituidos de la gloria de Dios. Cristo Jesús murió por ti en la cruz del Calvario. Sigo leyendo. Verso 22. Y todos daban buen testimonio de él. ¿De quién? De Jesús. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Allí fue donde la puerca torció el rabo, cuando lo conocieron como hijo de José y no como el hijo de Dios. Ese es el problema. Amén, que muchos todavía en la actualidad, amén, lo conocen como el hijo de José, como el hijo de María, y no como el hijo de Dios. Entonces sigo leyendo, verso 23. Y él les dijo, sin duda me diréis este refrán médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre y en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. O sea, querían lincharle. No lo linches, por favor. Pero si es posible, corrígelo. Amén. Dios te bendiga. Espero que haya servido de bendición para tu vida este video.